En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que lo entiendas. Pero primeramente vamos a repasar las partes del triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo porque en esta esquina tiene 90 grados, pues se llama triángulo rectángulo. Este sería el lado A y el lado B, que serían los catetos. Y el lado más largo sería la hipotenusa. Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras, pero con datos. Aquí tienes que el lado A vale 3, el lado B vale 4 y el lado C vale 5. Recuerda, es cateto, cateto, hipotenusa. Aquí puedes dibujar un área de 3×3, un área de 4×4 y un área de 5×5. Entonces, si tú sumas la área del lado A más la del lado B, te va a dar igual al área del lado C. Para eso existe esta fórmula, que es C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a ir sustituyendo datos. Tienes que C vale 5 al cuadrado igual a vale 3 al cuadrado más B vale 4 al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado es 25, porque 5 por 5 es 25. 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 es 9, y 4 al cuadrado es 16, porque 4 por 4 es 16. Entonces repites 25 igual, sumas 9 más 16 te da 25. Como observas, sale igual. Entonces cumple el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí está demostrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo A. A vale 6, B vale 8 y C lo desconoces. Si vas a empezar con esta fórmula, C al cuadrado igual a cuadrado más B al cuadrado. Entonces, C no tiene valor todavía. A vale 6 y B vale 8. Resuelve C al cuadrado igual 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. 6 por 6 es 36 y 8 por 8 es 64. Repite C al cuadrado, sumas. 36 más 64 te da 100. Ahora, este 2, que es cuadrado, pasa como raíz cuadrada del otro lado. Entonces tienes que C es igual a raíz cuadrada de 100. Y raíz cuadrada de 100 es 10, por lo tanto, C vale 10, que es la hipotenusa. Prosigamos con el ejemplo B. Aquí A vale 5, B vale 12 y C lo desconocemos. Empezamos con la misma fórmula. C es igual a C, A igual a 5 y B igual a 12. Repite C al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144. C al cuadrado igual, sumas, 25 más 144 te da 169. Tiene C igual de 2, potencia 2 pasa al otro lado como raíz. Entonces C igual, raíz cuadrada de 169 es 13, por lo tanto C vale 13. Estos serían los dos primeros ejemplos. Vamos a ver, a estudiar o repasar otros 3 ejemplos, esperando que te quede claro ya el concepto. Aquí tienes que C vale 10, A no sabes y B vale 8. El cateto A, vas a buscar el cateto A. Comienzas con la ecuación C cuadrado es igual a A cuadrada más B al cuadrado. Entonces C vale 10, A no conoces y B vale 8. Aquí están los datos. Entonces 10 al cuadrado 100, A al cuadrado, 8 al cuadrado 64. Repite 100. Este 64 pasa de este lado restando igual a A cuadrada. A cuadrado conserva su lugar después del igual, 64, positivo pasa a negativo. Ahora 100 menos 64 te da 36 igual a A cuadrada. Aquí lo vamos a invertir, A cuadrado igual a 36. Este 2 pasa como raíz
Y raíz cuadrada de 36 es 6, por lo tanto, el cateto A vale 6. Vamos con el ejemplo D. Perdón. Aquí en el ejemplo D, A vale 6, C vale 10 y B lo desconocemos. Entonces, la misma fórmula, C cuadrado es igual a cuadrada más B al cuadrado. Entonces, C vale 10, A vale 6 y B lo desconocemos. 10 al cuadrado 100, 6 al cuadrado es 36, desconoces B. Por lo tanto, repites B al cuadrado. Anota 100, este 36 pasa restando. Igual a B cuadrada, inviertes. Bueno, primero resta 100 menos 36, te queda 64 igual a B cuadrada. Inviertes B cuadrada igual a 64. Aquí de 64 igual a B cuadrado, inviertes B cuadrado igual a 64. Este 2 pasa como raíz. Y raíz cuadrada de 64 pues es 8, por lo tanto B vale igual aquí a 8. Vamos con el último ejemplo, que es el ejemplo E. Aquí está. Este está un poco capcioso. Aquí tienes un triángulo. Vas a buscar el lado X. Y la base del triángulo vale 12. H, que es la altura, es 8. Para resolverlo tienes que convertirlo en triángulo rectángulo, que tiene 90 grados en una esquina, debe tener. Entonces, si lo partimos a la mitad, entonces ya tenemos que aquí son los 90 grados. Por lo tanto, sería un cateto, que sería H igual a 8 la altura. Y aquí, si tú llevas todo el triángulo, es 12. Pero como vas a tomar nada más el triángulo rectángulo, sería este lado, valdría 6. Es lo que nos interesa. Entonces, empezamos con la misma fórmula. C al cuadrado igual a la cuadrada más B al cuadrado. C es X cuadrada igual a es la altura al cuadrado, obviamente, más B, que vale 6. Repites X cuadrada igual, bueno, A vale 8. Sustituyes más C cuadrado. X al cuadrado igual 8 por 8, 64. 6 al cuadrado es 36. X cuadrado igual 64 más 36 te queda 100. Este 2, como siempre, pasa como raíz. Es potencia 2, pasa como raíz. Y raíz cuadrada de X te da 10. Por lo tanto, la hipotenusa o este lado del triángulo te va a dar 10. Espero te haya quedado claro el concepto. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No te olvides de regalarme un like. Puedes dejarme un comentario, alguna sugerencia. Hasta la vista. Chao.